Voz de la Iglesia. Estás escuchando la mejor estación de radio, Voz de la Iglesia, transmitiendo vía podcast desde la Arquidiócesis de Tlalnepantla en el Estado de México. Un esfuerzo más de la Comisión Provincial de Pastoral de la Comunicación Social para toda la provincia eclesiástica de Tlalnepantla. Que su voz resuene hasta el último rincón de la tierra. ¿Qué tal, damita y caballero? Muy buenas tardes, sea usted bienvenido a una emisión más de su programa En la Línea de la Fe. De verdad me da mucho gusto contar con su presencia, contar con su audiencia, mejor dicho. Y pues también le agradezco mucho el hecho de que nos ayude a compartir este link con sus familiares y amigos para hacer esta comunidad más grande y más pensante, pero sobre todo le agradezco mucho el espacio. Gracias por su tiempo, gracias por permitirnos llegar hasta su hogar, oficina, coche, Walkman. No, ya no se usan los Walkman. Lo que traiga usted en los oídos, ¿no? Igual y lo son los teléfonos, igual es el teléfono con audífonos. Muchas gracias por permitirnos llegar hasta ahí. Y gracias también por compartirnos sus comentarios a través de nuestras redes sociales. Y mire, pues el día de hoy quiero darle la más cordial bienvenida. Estamos entrando y estamos trabajando sobre un programa especial que le comentaba yo desde la semana anterior acerca precisamente del poder de autogobernarse. Decíamos en algún punto que este programa era pues un poquito así como que el inicio de la serie para todos los programas que vienen en adelante, ¿no? Le mencionaba yo un poquito que la parte de la siguiente semana íbamos a tener el día 19 propiamente. Vamos a hablar de un tema bastante importante que es el tema de la comunicación, o el concepto de la comunicación, mejor dicho. El trabajo de ser profeta es para el 26. Vamos a tratar la vida del Bautista, pero lo vamos a tratar desde una perspectiva moderna y un poco diferente, porque la verdad es que sí nos estamos quedando cortos en ese sentido como católicos. Para el 3 de julio, las 2 primeras semanas de julio, vamos a trabajar temas pues bastante interesantes, y hoy vamos a dar un atisbo tanto de la del 10 como la del 3. En la semana del día 3 vamos a estar hablando acerca de la gestión del cambio en la persona, pero también vamos a estar hablando acerca en el día 10 del concepto de salud y de bienestar. Fíjese que es bien interesante porque le comentaba yo que hoy traemos así como que un pequeño atisbo de lo que es esta parte en relación, sobre todo los varones, ¿no? Por ahí vamos a tener unas líneas donde hablamos acerca de la salud en los hombres, la salud masculina, que es muy importante, es igual de importante que la salud de la mujer, pero el problema es que los hombres somos bien dejados, para no decirnos más feo. Entonces vamos a hablar un poquito acerca de eso. Y pues bueno, dentro de esto le agradezco mucho nuevamente su presencia, gracias por su tiempo. Y pues bienvenido una vez más a este miércoles 12 de junio, ya me ando perdiendo, miércoles 12 de junio del año del Señor 2024. Estamos ya a mitad del mes, básicamente uno de los meses cortos del año. Este mes trae 30 días nada más. Y bueno, pues gracias a Dios ya empezó a llover, gracias a Dios ya empezamos a sentir el power del clima. Entonces hay que refugiarnos primero en la tercita de calor, que por cierto sigue siendo bastante, y después pues a cuidarnos del agua, ¿no? Por lo menos así vamos a estar hasta que ya empiece formalmente la lluvia. Esperemos en Dios que por ahí de inicios de julio ya estemos bastante empapados, ¿no? Entonces bueno, pues nuevamente muchas gracias. Y mire usted, le quiero comentar algo bien interesante, porque la verdad se me hace así como que pues tenemos que conocerlo. A raíz de la pandemia y de otras cosas que hemos vivido actualmente en este planeta, y gracias a las redes sociales, se difunden muchísimas noticias o muchísimos comentarios dentro de estas redes que son totalmente falsas. Son las famosas fake news. Yo quiero pedirle que tenga cuidado en este punto, porque cuando llegan este tipo de comentarios o cuando llegan este tipo de noticias, nosotros, si no tenemos todo el contexto, si no tenemos otro medio para comprobar si es cierto o es falso, nos quedamos con esa impresión y andamos regando el tepache por todos lados, ¿no? Fíjese usted que a raíz de las elecciones, por ejemplo, hubo por ahí un candidata que mencionó que se iba a cerrar la basílica. Yo creo que sí se enteró usted acerca de esa fake news. Y bueno, pues resulta de que tuvo que salir ahí otro comentario donde se dijo que era totalmente falso. Entonces, la idea de esto es que parte de la formación de la persona es definitivamente estar bien informados. La mayoría de hacks, la mayoría de noticias, la mayoría de cosas que vemos en las redes sociales no son ciertas. Son hechas con el propósito de jalar
seguidores, con el propósito de obtener likes. No hay que seguir con esa parte, hay que tener la responsabilidad de informarnos bien y poder corroborar de alguna u otra manera que lo que estamos leyendo es cierto. Me refiero propiamente a las noticias. Cuando sabemos que pues es cotorreo, cuando sabemos que es entretenimiento, pues yo creo que no tenemos que comprobar nada, ¿no? Pero sí, definitivamente tenemos que cuando son noticias, sobre todo noticias en política, noticias en economía, en otras cosas, siempre hay que comprobarlas. Y bueno, le comento esto también porque pues el domingo pasado tuvimos aquí en México la fiesta de la democracia, aunque muchos dicen que ese enunciado como tal pues tenga grandes mentiras. De todos modos, yo le agradezco mucho a Dios de verdad que estemos en un país donde podamos ser libres de expresarnos, donde podamos tener acceso al voto y sobre todo donde podamos escoger a las personas que tienen un buen plan de trabajo. Si nos equivocamos o no en los votos que hicimos, en las elecciones que hicimos, pues solamente el tiempo lo dirá definitivamente, ¿no? Lo importante es tener la capacidad y pues yo diría la ventaja de poder expresarnos. Y bueno, dentro de esto, insisto, le pediría mucho de favor que nos apoyara con esa parte. Digo, sobre todo para no seguir esparciendo, no seguir propagando estas noticias que al final no hacen nada más que pues dejarnos en un estado de alerta, ¿no? Dejarnos en un estado mal, y recuerde que cuando estamos así siempre vamos a ser mucho más frágiles y vamos a ser vulnerables. Ese es el comentario del día de hoy y nuevamente le agradezco, de verdad le agradezco los comentarios que nos envían a nuestras redes sociales y a nuestro correo electrónico en la línea de la fe @gmail.com, y también lo invito a escribir sus comentarios en la cajita de comentarios precisamente que tiene YouTube y Facebook por donde estamos transmitiendo. Ahí también los leemos con gusto. Si usted tiene alguna suscripción o tiene suscripción a la plataforma de Spotify, pues también ahí nos puede encontrar. Recuerde que estamos transmitiendo vía podcast tanto por YouTube como por Facebook y obviamente por la parte de Spotify. Y bueno, pues le quiero invitar también a que si usted tiene tiempo, si tiene chancecito de meterse a la página de la Arquidiócesis, tierradelmedio.org, donde puede visitar el apartado que tenemos ahí. Además de que puede ver y escuchar capítulos anteriores de La Línea de la Fe, también puede escuchar otros programas, como el de Somos Catequistas con Luis Ortega, Cantar a la Vida con el Padre Emilio, Clic con Jesús con la hermana Lucero, Hagamos Dios de la Pastoral Juvenil, Un Corazón en el Desierto y por supuesto Cristo Siempre Contigo con los padres Carlos y Tonatiu. Le comentaba y le sigo comentando en estas semanas que muchas veces o más de las veces, cada vez que escuchamos estos programas, estas repeticiones, esos capítulos, podemos encontrar algo completamente diferente que siempre nos va a dejar algo bueno. Y bueno, pues le digo que el día de hoy traemos un tema bastante interesante y es el tema de autogobernarse. Ya habíamos tocado, como en muchas ocasiones, este tema en otros programas, en otras situaciones, incluso en la Línea de la Fe impresa, que esperemos en Dios volver a editarla y sobre todo a imprimirla. Ya habíamos tratado un poquito acerca de este tema. Mire usted, hay un escritor que es un psicoanalista español que se llama Enrique Rojas. Él escribió un libro muy bueno que se llama El fortalecimiento de la voluntad, si mal no recuerdo, ahorita le paso el título completo. Y yo estoy basando la parte de lo que le quiero comentar el día de hoy en mucho de eso. Porque al final, déjeme comentarle que es algo que a nosotros no nos han enseñado a manejar. En este caso es la voluntad. El autor del libro se llama Enrique Rojas, el libro se llama La Conquista de la Voluntad. Y al final lo que tenemos que entender es que dentro de ese libro vienen muchas actitudes, acciones, cosas, actividades que podemos hacer nosotros para poder autogobernarnos. Y mire usted, cuando le digo que la parte de la gobernanza es compleja, es porque pues, la he experimentado de alguna manera. Y el gobernarse a sí mismo es mucho más complejo todavía si no entendemos que esa gobernanza tiene que ir orientada hacia un objetivo concreto. Entonces, bueno, dentro de esto pues vamos a estar revisando el día de hoy la importancia del autogobernarse. Vamos a tomar en cuenta, o mejor dicho, como base, parte de la información que trae Enrique Rojas en su libro. Y también vamos a estar hablando sobre todo en la tentación
de dejar esta disciplina y la tentación de no gobernarse. Esta parte me gusta mucho, este libro me interesó bastante porque habla mucho acerca del orden. Y cuando entendemos el orden como algo que puede traer felicidad a nuestra vida, créame cuando le digo que es totalmente verdad. Cuando alguien se disciplina, cuando incorporamos la disciplina y el orden en nuestra vida, y no me estoy refiriendo a convertirse en, no sé, quizá en un ser, en una persona que sea demasiado cuadrado, ¿no? O que se flagele cuando no cumple las cosas. No, simplemente recuerda que somos animales de hábitos, ¿no? Entonces el hecho de tener orden en la vida implica tener buenos hábitos. Y créanme que de verdad, cuando se tienen buenos hábitos en la vida, esto es muy, muy interesante. Siempre vamos a ir avanzando. Le comentaba yo que ya habíamos tomado en cuenta, bueno, ya habíamos platicado un poquito acerca de esto, pero no habíamos entrado tan a profundidad. Y créanme que también va a haber más oportunidades para poder seguir trabajando esto. Y es que la mayoría de temas que se escogen para compartirle, son temas que traen tienen mucha tela de donde cortar. Entonces siempre vemos un poquito de una arista, después vemos otro poquito de otra, después vemos otro poquito de otra. Y cada vez que lo platicamos, cada vez que se lo compartimos a usted, pues nosotros vamos encontrando también algo diferente. Entonces, bueno, pues ¿qué le parece si vamos dando inicio a todo esto? Pero antes quiero dejarle un pensamiento que me pareció bastante interesante, porque eso habla, este comentario que le voy a hacer va a hacer pie de boca o va a abrir la conversación para poder entender un poquito hacia dónde va todo lo que vamos a platicar. Y mire usted, el día domingo pasado, en la homilía acá con mi párroco, estaba platicando, nos estaba comentando a toda la feligresía acerca de la, pues básicamente basó su homilía toda en la liturgia de la palabra. Y es bien interesante porque después de esa liturgia salieron algunos puntos que yo le preguntaba, ¿no? Y uno de ellos es entender las cosas que hacemos y por quién están motivadas o de qué forma se generaron o por qué surgieron esas cosas que queremos hacer. Le voy a poner un ejemplo. Vamos a suponer que usted, vamos a suponer que en algún momento usted tiene un proyecto de vida, no sé si es joven o vamos a suponer que no está casado o que no está casada. Si tiene su proyecto de vida, la primera duda que le va a surgir cuando ya encuentra la pareja y cuando ya están planificando la boda, por ejemplo, es el hecho de saber si es la persona indicada. Pues haga de cuenta que el hecho, yo me iría mucho más atrás en el sentido de entender si la vocación sí es al matrimonio. Porque recordemos que el matrimonio pide vocación. Entonces, todo eso que nosotros hacemos, tenemos que entender que viene inspirado por algo, ya sea por nuestra personalidad, ya sea por nuestras creencias, ya sea por cualquier cosa que nosotros tengamos en la vida, nos va a inspirar a hacer cosas. Entonces yo le preguntaba al sacerdote, oiga, ¿de dónde radica la diferencia o cómo sabemos cuándo nuestras cosas que hacemos o las cosas que hacemos son parte de la voluntad de Dios y cuando son parte de nuestra voluntad? Y es bien interesante porque hicimos un pequeño intercambio de palabras ahí muy interesante, y me decía que las cosas se hacen, se tiene que tener un discernimiento muy amplio para poder entender cuáles son las cosas que van de acuerdo a la voluntad de Dios. Usted y yo conocemos la voluntad de Dios, pero hay personas o habemos personas que hacemos cosas pensando que esas cosas son parte de la voluntad de Dios. Y no hay nada más alejado de la realidad. Le voy a poner otro ejemplo para entenderlo. Los cruzados, uno de los grandes errores de la iglesia, los cruzados llegaban a los países arábigos y asusados por sus capataces, masacraban mujeres, hombres, mujeres y niños en nombre de Dios. Y pues no se diga, no eran los únicos, ¿no? O sea, después vemos a otro tipo de religión que con pleno fanatismo hace lo mismo, ¿no? Mata hombres y mujeres en nombre de Dios. Ese tipo de cosas para nosotros se nos hace muy exagerado. Ese tipo de cosas se nos hace a nosotros muy,
pues muy obvio de alguna manera, ¿no? Pero imagínese usted, cuando yo le comento, le pongo en el plató de la discusión un ejemplo más simple, ¿no? Cuando nosotros mentimos en nombre de Dios, cuando nosotros hacemos comentarios o calumniamos en nombre de Dios, o sea, a lo que voy es esto: imagínese usted que nosotros, siendo católicos, perseverando en nuestra fe, pues de repente se nos da la idea de que una persona es mala, ¿no? O sea, tenemos en casa todos los santos habidos y por haber, o por lo menos los necesarios, y aún así estamos levantando falsos a esa persona, o a lo mejor son verdaderos, pero aún así estamos hablando de esa persona. Pero nosotros vamos el domingo a misa, o nosotros creemos en el arcángel San Gabriel, pero nosotros creemos en otras cosas y pensamos que hacemos la voluntad de Dios porque no matamos y no robamos. Todo esto que le estoy comentando, estimado amigo, estimada amiga, es el parteaguas para lo que yo le voy a estar contando en estas siguientes semanas, porque el día 17 de julio, o bueno, no propiamente el día 17, sino en la tercera semana de julio, que me parece que sí específicamente es el 17 y el 24, vamos a tener unos temas bastante interesantes. El 17 lo vamos a recordar a Nuestra Señora del Carmen, pero el 17 vamos a empezar, el 24 lo vamos a terminar, acerca de ese comportamiento tan extraño que tenemos. Del por qué nosotros creemos en un Dios que nos ama, en un Dios que nos va a resucitar, en un Señor que murió por nosotros para salvarnos, y por qué tenemos una actitud tan diferente hacia los hermanos, ¿no? Hacia las personas que están con nosotros, en toda nuestra línea horizontal. Y esto que le estoy comentando es parte del gobernarse. Esto que le estoy comentando también lo encontré en otro comentario, en otro hack, donde dice, ¿no? Que el hombre que controla su lengua, su estómago y su parte reproductiva, por no decir algo más feo, es un hombre que tiene resuelto el 90% de sus problemas. Nosotros tenemos serios problemas en la vida, hombres, mujeres, jóvenes, adultos, ancianos. Uno de esos problemas es que no podemos controlar nuestras palabras, vamos a decirlo así. Nosotros más de las veces despotricamos contra otra persona, y muchas veces lo hacemos sin tener siquiera la prueba, y aunque tuviéramos la prueba, yo le digo, amigo, amiga, que no deberíamos de hacerlo. Aunque tuviéramos prueba de que esa persona es un pecador, está haciendo malas cosas, y usted ya sabe cómo son, ¿no? Aunque tuviéramos esas pruebas, no considero que sea correcto el hecho de estar hablando de una persona. Digo, sí se siente padre estar comiendo humano, ¿no? Pero no es aconsejable, no es conveniente. Porque recordemos que mientras nosotros nos vayamos alejando más y más y más de Dios, nosotros nos vamos a ir endureciendo como roca, y la roca lo que tiende a hacer es irse al fondo. Entonces, ¿en qué consiste gobernarnos? Consiste en identificar lo que nosotros tenemos, que es malo para nosotros, empezar a cambiarlo y empezar a gobernar esos instintos. Yo le voy a decir una cosa, ¿se acuerda que en programas anteriores estábamos hablando acerca de que el ser humano tiene sesgos muy interesantes cuando se trata de hacer las cosas del bien? Las cosas que hacen bien generalmente son difíciles. Alguna que otra sí son fáciles, pero nosotros nos vamos por lo más fácil. Y lo más fácil, pues, es comer de más. Lo más fácil es trabajar de más. Lo más fácil es hablar de más. Lo más fácil es dejar que el mundo penetre en nuestra persona. Entonces, para poder entender toda esta parte, primero tenemos que creer, pensar, entender y ver pues, que nosotros estamos ingobernados, en el mejor de los casos, ¿no? Entonces, cuando sucede eso, es cuando nosotros debemos de empezar a ver quiénes somos, qué hacemos y qué estamos haciendo bien y qué estamos haciendo mal. Pero para lograr esto, estimado amigo, estimada amiga, se hace necesario el discernimiento. Y el discernimiento es lo que nosotros debemos de poner en práctica para entender quiénes somos y entender cuál es la parte que tenemos que gobernar de nosotros. No solamente son los instintos, que esos se tienen que gobernar sí o sí. Es lo que somos, lo que representamos, lo que vivimos, lo que compartimos y convivimos. Hablando un poquito de las semanas anteriores, es lo que tenemos que aprender a gobernarnos. ¿Cuál es el propósito de gobernarnos? El propósito simple y llano para gobernarnos es ser mejor persona.
El problema es que para gobernarnos es empezar hacia nosotros, hacia el interno, empezar una batalla que probablemente nos cueste o nos lleve mucho tiempo. Y el detalle de esto es que no tenemos mucho tiempo. Entonces, la iglesia, la madre iglesia, en su tradición y sabiduría, tiene muchas formas y muchos medios para ayudarnos, junto con otras ciencias. Entonces, cuando nosotros empezamos a hacer uso de esos recursos, apresuramos ese aprendizaje. Y si además hacemos uso de nuestra verticalidad, es decir, de nuestra conexión directa con Dios por medio del Espíritu que reside en nosotros, vamos a poder llegar mucho más rápido al resultado que nosotros queremos. Es decir, en pocas palabras, para gobernarnos tenemos que conocernos, para conocernos tenemos que adentrarnos, tenemos que empezar a hacer toda esa parte de entender, toda esa parte de razonar, toda esa parte de ver qué es lo que necesitamos cambiar y empezar a discernir. Cuando necesitemos ayuda, cuando ya entremos a la parte operativa, cuando ya entremos a la parte de querer cambiar las cosas, es cuando vamos a pedir ayuda de Dios a través del Espíritu. Eso es lo que vamos a hablar el día de hoy, a grandes rasgos. Yo lo invito a que analicemos un poquito más todo esto, a que revisemos un poquito más todo esto y a que hagamos una oración de inicio para empezar este programa como se debe. Y pues le invito también a que se ponga cómodo, a que se tome algo rico, ya no sé si recomendarle un café, un té, algo frío, algo caliente, porque pues ahorita los climas están variados, pero según a la hora que esté usted escuchando este programa, pues tómese algo, ¿no? Para degustarlo mucho mejor. Póngase cómodo, tómese algo muy rico. Nosotros de este lado ya empezamos. Está usted escuchando en la línea de la fe. Muchas gracias por su tiempo, gracias por todo lo que nos brinda, gracias por su espacio. Póngase cómodo porque de este lado ya empezamos. ¡Vámonos! Consagración al Espíritu Santo del Padre Félix de Jesús Roger. Oh Espíritu Santo, recibe la consagración perfecta y absoluta de todo mi ser. Dígnate ser en adelante, en cada uno de los instantes de mi vida y en cada una de mis acciones, mi director, mi luz, mi guía, mi fuerza y el amor de mi corazón. Yo me abandono sin reservas a tus operaciones divinas y quiero ser siempre dócil a tus inspiraciones. Oh Espíritu Santo, transfórmame con María y en María, en Cristo Jesús, para gloria del Padre y salvación del mundo. Amén. Agradecemos tus comentarios y opiniones en nuestras redes sociales. Facebook, Arquidiócesis de Tlalnepantla. Twitter, diócesis-tlane. Instagram, Arquidiócesis de Tlalnepantla. O visita nuestra página www.tierradelmedio.org.mx. Estás escuchando la mejor estación de radio, Voz de la Iglesia, y tu programa favorito en la línea de la fe. Vamos a una breve pausa musical y regresamos con tu amigo y anfitrión Juan Valdés. Ya volvemos. Mi alma necesita
escuchas mi oración y atiendes a mi corazón. En tus manos, oh Señor, entrego mi alma hoy. En tus manos, oh Señor, mi esperanza en ti está. Nos da mucho gusto que sigas con nosotros. Continuamos en tu programa En la Línea de la Fe. Muchas gracias, Namiti Caballero, por continuar con nosotros en este su programa En la Línea de la Fe. Vamos dando inicio a la emisión correspondiente al 12 de junio del año del Señor de 2024. Un miércoles bastante caluroso, pero también ya con agua. Comentábamos en el segmento pasado pues que ya tenemos agua, gracias a Dios ya tenemos lluvia por acá, por estos lares de la Ciudad de México. Y bueno, pues hay que aprovecharla. Sabemos que quizá por ahí al fines de la temporada ya se vengan unas tormentas bastante interesantes y se presenten los mismos problemas de todos los años, como inundaciones y encharcamientos y todo lo demás, pero hay que prevenir. Finalmente lo que necesitamos es agua. La verdad es que en todo el país, a nivel nacional, se está presentando una sequía bastante importante. Entonces, muchas gracias a Dios. Gracias a Dios por el agua que nos está enviando. Y bueno, pues le recuerdo, si usted nos acaba de sintonizar, que el día de hoy estamos platicando en un especial acerca de la parte de gobernarse o la parte de autogobernarse. Y lo hemos mencionado como si fuera un poder, porque hablábamos acerca de que el hombre y la mujer desde muy temprana edad tienen que aprender a gobernarse para poder empoderar sus vidas y para poder con ello seguir avanzando y seguir teniendo esas oportunidades, o mejor dicho, aprovechar las oportunidades, pero también generar oportunidades para tener una vida mejor y ser buena persona. Y mire usted, pues estamos tomando como base el libro de Enrique Rojas, que se llama La Conquista de la Voluntad. Le comentaba yo que en algún momento ya hemos hablado de este autor, y también ya hemos visto acerca de sus comentarios en relación a esto. Sin embargo, pues es conveniente, consideramos que tenemos que seguirle dando, no tenemos que seguir macheteando, masticando los temas, porque la verdad son cosas que a veces se nos olvidan muy rápido, son cosas que son difíciles de aplicar, y cuando son difíciles de aplicar, pues casi siempre las vamos dejando en el olvido, ¿no? Todo aquello difícil, todo aquello que no podemos hacer, pues lo vamos dejando en el olvido. Entonces, bueno, pues le comentaba yo que Enrique Rojas maneja un apartado muy interesante, un índice muy interesante acerca de esto. Yo voy a tomar de él la primera parte y en la segunda vamos a ir adquiriendo nuestros comentarios, y lo voy a poner en contexto un poquito. Le decía yo que al final de cuentas, pues el ser humano necesita un liderazgo para poder entender su vida y para poder llevarla de forma correcta. Nosotros imaginemos que somos como una plantita que va creciendo y que la mayoría de árboles, por ejemplo, tienen una genética que les permite crecer bastante derechos, ¿no? Muy verticales, pero hay algunas plantas que no, hay algunas plantas que crecen muy, en el mejor uso de la palabra, crecen muy torcidos, y nosotros somos parte de eso, ¿no? Entonces tenemos que tener una guía, y esa guía es la que le ponen a la plantita, sujetan el tallo a esa guía, y esa guía va haciendo que crezca derecha. Pues al final nosotros tenemos que entender también que necesitamos liderazgo y necesitamos de alguna manera ejercer esa gobernanza en nosotros. Me gustaría aclarar un poquito. En la primera parte ya decíamos que la parte de gobernarse no implica aplicar reglas o aplicarse reglas que más que ayudarnos nos estén sobajando o nos estén esclavizando. Creo que esa no es la parte de gobernar. Cuando nosotros imaginamos gobernar o cuando nosotros pensamos en la palabra gobernar, casi siempre se nos viene a la cabeza el hecho de ver la figura del gobierno nacional, ¿no? Sin embargo, no es así. La parte de gobernar nosotros tenemos que entenderla y darle un matiz diferente, porque va a ser para una persona. Y si usted recordará, en todo el trayecto de esta temporada hemos estado hablando acerca de la persona como un ser con diferentes matices, con diferentes aristas que propiamente tenemos que aprender a comprender. Esa es la palabra. Entonces, cuando nosotros nos conocemos, cuando nosotros somos capaces de entender lo bueno y lo malo de nuestra persona en todo ese abanico de cosas que somos, nosotros vamos a poder ser capaces de identificar
dónde debemos de aplicar más mano dura, dónde debemos de aplicar educación, dónde debemos de aplicar valores, dónde debemos de aplicar voluntad. Entonces, todo esto que le estoy comentando, estimado amigo, estimada amiga, consiste en eso. Y le decía yo que este especial, cuando lo estaba anunciando la semana anterior, le decía que al final yo creo que una del rango de edades a los cuales les puede ayudar mucho es a los jóvenes. Finalmente todos necesitamos gobernarnos, y mucho más cuando ya tenemos ciertas capacidades para valernos por nosotros mismos. Ahorita le explico esa parte. Pero los jóvenes es necesario que vayan entendiendo que gobernarse implica educarse, implica cultivar una voluntad, cultivar valores, etcétera, y no tener que hacerlo ya hasta que tengamos 40. Y esa es la parte que le quiero explicar. Mire usted, la mayoría de personas cuando tiene una solvencia económica, cuando ya tiene o si ya se siente libre de alguna manera, que ya es autosuficiente, las reglas de casa las desecha en la mayoría de los casos. En una escasa minoría pues las toma en cuenta y las sigue llevando, pero al final termina acoplándolas a sí mismo, que es lo que debe de pasar. Pero al final lo que nosotros estamos planteando es el punto de que la mayoría de personas, cuando tenemos libertad, no sabemos qué hacer con ella. Cuando tenemos solvencia económica, generalmente no sabemos qué hacer con ella. Entonces tenemos que empezar a educarnos en ese sentido, y por eso de ahí la parte de las pláticas en toda esta temporada en relación a los conceptos. Hemos hablado del concepto del dinero, el concepto de la soledad, el concepto de la libertad, el concepto de la pareja, el concepto de todo. Hemos hablado de los conceptos, y la idea es que nosotros nos vayamos educando en ese sentido, porque va a llegar un momento en que nuestra vida va a requerir gobernarse, va a requerir un liderazgo. Y mire usted, cuando le digo que necesitamos un liderazgo es porque yo lo invito a que se asome a la ventana del tiempo, de la vida, de sus vecinos. Bueno, no de sus vecinos porque lo corren. Que se asoma a la ventana de lo que está pasando en nuestros días. Y si algo falta en este mundo, son líderes. Y es triste porque hay otro autor que es mucho más radical que Enrique Rojas, que habla, que ya lo hemos tratado también aquí, que es Agustín Laje. En algún momento vamos a volver a hablar de él. Él habla acerca de que las nuevas generaciones ya no tienen líderes, ya no son líderes. En la mayoría de casos, también cuando nosotros hablamos acerca de líderes, nosotros tenemos la creencia de que un líder es aquella persona que grita más y aquella persona que tiene más, es más entrona, vamos a decirlo así, como dicen por ahí, ¿no? ¿Y eso dónde lo vemos? Bueno, pues vamos a ver que en las campañas políticas anteriores, gracias a Dios que ya se terminaron, en las campañas políticas que hemos tenido en relación a las elecciones del domingo pasado, pues veíamos figuras de todos los tipos, ¿no? Y veíamos algunos líderes, algunos jefes, veíamos de todo, y veíamos que las personas que estaban al frente o que estaban postulándose para algún cargo público eran personas populares, eran personas que el pueblo las conocía y les daban su voto pues porque quizá era la persona más influyente, la persona líder de opinión, la persona que más gritaba, me atrevo a decir, etcétera, etcétera. Entonces nosotros pensamos, cuando tenemos ese concepto de líder, creemos que todos los líderes deben de ser así, pero pues no hay nada más alejado de la realidad, ¿no? Un líder, lo mismo que un gobernante, son personas que están dispuestas a servir. Un líder tiene un objetivo. Un líder se lleva a toda la gente que tiene a su cargo, se la lleva para cumplir ese objetivo, trata a todos por igual, etc. Ahora, cuando estamos hablando de la educación, pues lo primero que se nos viene a la cabeza también es la escuela. Y recordábamos en programas anteriores que la parte de la educación pues no es propiamente educarse en alguna materia académica, que eso lo debemos de hacer de ley, sino que además tenemos que empezar a ver que el conjunto de educaciones o las diferentes educaciones, según platicábamos en el programa anterior o en programas anteriores, hace la formación general del hombre. La formación integral del hombre siempre va a estar regida por diferentes tipos de educaciones: educación social, religiosa, académica, científica, etc. Todas las educaciones que usted se pueda imaginar van a ser la formación o van a constituir la formación del hombre. Entonces, estos tres aspectos: un gobernante, un líder y un educador. Nosotros tenemos que ser y darnos todo eso a nosotros mismos primero, antes de intentar hacer cualquier otra cosa con otra persona. Nosotros tenemos que ser conscientes de que necesitamos todo eso al interior de nuestra persona. Entonces, tenemos que educarnos en saber, por ejemplo, qué es la voluntad.
tenemos que educarnos en saber qué es el sacrificio, tenemos que educarnos para poder crear un objetivo, y por eso le hablo acerca de los jóvenes. Porque la mayoría de personas que ya tienen pareja o que ya están casados, que ya están grandes, según ellos, ya tienen todos sus objetivos delimitados, ya tienen todas sus ambiciones formadas. Los jóvenes van creciendo y van adquiriendo sus objetivos. Mire usted, por ejemplo, en esta temporada de exámenes para la escuela superior, yo tengo 3 personas, bueno, tengo una de ellas es familiar, que empezaron a hacer sus trámites para eso, ¿no? Entonces a mí se me hace muy interesante porque ellas van viendo los objetivos que quieren alcanzar en su vida, y son muy diferentes, pero muy diferentes a los que nosotros teníamos hace 20 años, obviamente, ¿no? Entonces, cuando pasa esa parte, yo las cuestiono mucho en el sentido de decir, bueno, uno de los objetivos también tiene que ser que seas buena persona. Y las 3, en el momento de que tocamos en el matrimonio, pues me dicen, no, para nada, ¿no? Le digo, es que calma, tienes que pensar a ver que la vocación del matrimonio es a la que estamos llamados de alguna manera. La vocación a servir, también estamos llamados a eso. Entonces tú tienes que discernir para que veas en tu vida cuál es el tipo de vocación a la que Dios te llama, ¿no? Entonces al final todo este tipo de educación que les estoy comentando se tiene que aplicar a los jóvenes, insisto. Los más grandes, los más viejos, ya la educación es difícil que penetre, pero no es imposible. Tenemos que hacer un ejercicio más profundo. Esta parte que les estoy comentando de gobernarse empieza por ahí. ¿Qué significa gobernarse? Pues darnos educación. ¿Qué significa gobernar? Ser líderes de nuestra propia vida. Yo sé que suena muy complejo, yo sé que, insisto, ya lo hemos trabajado un poquito, pero ahorita le voy a pasar, después de la parte de la identificación, le voy a pasar a usted las pautas que nos marca Enrique Rojas en relación a lo que puede hacer un hombre cuando tiene voluntad y otras cosas. Pero antes de continuar, permítanme saludar, como ya es costumbre en este espacio, pues a todos nuestros amigos que nos escuchan en esta provincia eclesiástica, en la diócesis de Cuautitlán, de Texcoco, la diócesis de Nezahualcóyotl, Valle de Chalco, Ecatepec, la diócesis de Teotihuacán, la diócesis de Izcali, por supuesto la diócesis de Tlalnepantla. Gracias por estar con nosotros, y aprovechamos también para enviarles un cordial saludo y abrazo a todas las personas que trabajan en algún grupo de pastoral o en alguna pastoral en las diferentes parroquias de esta diócesis y de todas las que conforman esta arquidiócesis, para que el Señor siga poniendo en sus corazones el motivo correcto para trabajar en el anuncio de su palabra. Que así sea. Bueno, y le comentaba yo que Enrique Rojas menciona, él tiene 3 frases que debemos de razonarlas. Algunas de ellas ya usted seguramente las ha escuchado. Y la primera es que el hombre con poca voluntad está siempre amenazado. Y cuando decimos que el hombre con poca voluntad está siempre amenazado, es porque sabemos que va a estar siempre dependiente. El hombre con voluntad llega en la vida más lejos que el hombre inteligente. Esta frase seguramente ya la escuchó. Y la otra es, el hombre que lucha está siempre contento. No le voy a leer el libro, pero sí le voy a comentar que dentro de esta parte es el inicio, de alguna manera es el inicio de que una persona se entienda a sí misma y pueda con ello empezar a trabajar en lo que él necesita hacer o lo que ella necesita hacer. Cuando decimos que tenemos poca voluntad, es porque no tenemos el camino bien visto, no tenemos el camino bien definido. Un ejemplo muy claro, en los jóvenes. El hecho de que tengamos que levantarnos todos los días a las 5 de la mañana para irnos a la prepa, a la universidad, a la escuela, es terrible. Se lo digo por experiencia. Tiene que haber un motivo, tiene que haber una voluntad muy férrea, tiene que haber un motivo muy fuerte para que te levantes de lunes a viernes a las 5 de la mañana y te vayas a la escuela. Y de verdad se lo digo porque es muy complejo, muy complejo. Y la mayoría de jóvenes, me atrevería a decir, si no por lo menos el 50%, tienen ese problema. No el problema de levantarse temprano, porque lo tienen que hacer, sino tienen el problema de que no encuentran la motivación. No están motivados, no saben, no tienen un propósito específico, no saben por qué tienen que ir a la escuela. Y cuando les hablas acerca del futuro, y cuando les hablas acerca de los beneficios del estudio, y cuando les hablas acerca no es suficiente para ellos. Entonces te tienes que retirar más atrás, o tenemos que ver más atrás de qué forma se podría motivar a estas personas, primero para que terminen la escuela. ¿Sabe usted cuántas deserciones hubo en secundaria el año pasado? Las deserciones que hubo en secundaria y en preparatoria son alarmantes, de verdad son alarmantes. ¿Por qué? Porque la invasión, ese es uno,
La invasión de las cosas que el mundo ofrece, lo más fácil, insisto, es lo que está permeando a esa juventud. O sea, lo que ellos ya quieren en determinado momento es dinero. En el mejor de los casos, es trabajar, es tener dinero. En el peor de los casos, algunos de los jóvenes que ya no quieren levantarse para ir a la escuela, totalmente entendible, puede ser problemas depresivos, problemas de ansiedad. Y ese tipo de enfermedades, que son muy modernas, se están dando a raíz de todo lo que vemos en el mundo. ¿Cómo hacer frente a esto? ¿Cómo podemos cambiar esa perspectiva, por ejemplo, de los jóvenes? Eso es en los jóvenes. Permítame decirle después, hablarle ya entonces de los adultos. Vamos a hablar de los adultos que son padres de familia. Imagínese usted que los padres de familia, el único motivo por el cual siguen yendo a trabajar es porque tienen la pesada responsabilidad de mantener a su familia. Y cuando digo esto, me da mucha tristeza porque tendría que ser un gozo, tendría que ser una alegría el hecho de poder compartir con alguien el fruto del trabajo. Y sin embargo es muy difícil. Ahora, ¿por qué yo creo que sucede eso? Porque la mayoría de personas que hacen ese tipo de cosas no encuentran una resonancia, no encuentran algo de regreso, un feedback. Es decir, yo traigo todos los días para el chivo, pero pues me tratan igual, no me ayudan, no me valoran. Aunque no lo crea, ya ve que los hombres somos bien dramáticos. Entonces decimos todo este tipo de cosas, ¿no? Y no nada más los hombres, también las mujeres. Entonces llega un punto en el que cada desmotivación, si así se le puede llamar, tiene de alguna manera, una razón de ser. Entonces imagínese usted, cuando hablamos de personas ya maduras, cuando los hijos se van, cuando ya es momento de reconstruir el matrimonio, pues cuando ya tampoco quedan ganas, ¿no? Cuando ya no hay voluntad para hacerlo. ¿Por qué ya no hay voluntad para hacerlo? Bueno, pues porque en la experiencia de los 40, 30 años que se lleva viviendo con la persona, pues lo único que se han visto son problemas, no alcanzamos a percibir otra cosa, y eso es bien comprensible, es psicológicamente humano. No podemos verlo desde otra perspectiva porque es la convivencia horizontal de la que yo le he hablado, en la que no podemos ver desde otro ángulo, ¿no? Entonces, ¿cómo encontrar la motivación? ¿Cómo encontrar eso que nos quite esa pesada capa, esa pesada cobija que no nos deja levantarnos? O las personas que queremos hacer ejercicio. Las personas que queremos hacer ejercicio, por ejemplo, siempre se nos complica y siempre ponemos un pretexto para no hacerlo. No alcanzamos a ver el beneficio porque no tenemos el motivo suficiente. Entonces, cuando nosotros empezamos a vislumbrar toda esa parte es cuando tenemos que empezar a discernir. Y es lo que menciona Enrique Rojas. Tú ves un futuro que a lo mejor ni llega. Limítate a ver el siguiente paso, mañana, el pequeño cambio. Y en eso consiste la educación. La educación consiste en darnos hábitos para que nosotros podamos entender que los grandes logros comienzan con pasos pequeños. Él menciona en uno de sus títulos, dice, la educación de la voluntad está compuesta de pequeños vencimientos. Es decir, al final nosotros tenemos que entender que con cada pequeño paso que demos vamos a ir fortaleciéndonos. Pero ese es otro problema, porque la mayoría de personas somos muy desesperadas y queremos vivir ya. Y cuando queremos tener las cosas ya, pues no funciona, porque entonces tendremos que acudir a otras cosas que nos van a hacer pues mucho más daño. Finalmente, la última frase que yo le comento, ¿no? El hombre con voluntad llega en la vida más lejos que el inteligente. Imagínese usted que ponen a resolver un problema matemático a dos personas. Una de ellas es una persona que tiene un conocimiento promedio y la otra persona es una persona sumamente inteligente. Todas las expectativas están puestas sobre la persona que es sumamente inteligente. Entonces le ponen un rango de tiempo y les dicen, ¿sabes qué? El rango de tiempo es hasta que tú la termines. Obviamente el que la termine antes pues es el que va a ganar, no hay un límite de tiempo. Entonces el que tiene voluntad empieza por hacer las operaciones. Es una ecuación de un grado alto de dificultad. Y la persona que es inteligente empieza a recordar todas las fórmulas. La pregunta aquí es, aplicando este dicho, el hombre con voluntad llega en la vida más lejos que el inteligente. ¿Quién cree usted que va a resolver la ecuación primero? ¿El que se está acordando de las fórmulas o el que ya la está resolviendo?
Con eso en mente, permítame agradecerle por los comentarios que nos deja en nuestro correo electrónico en la línea de la fe@gmail.com, en los comentarios que nos deja también en las redes sociales, YouTube, Facebook, y si usted tiene algún tipo de suscripción a la plataforma de Spotify, pues también ahí se lo vamos a agradecer. Y finalmente, pues la siguiente semana ya estaremos hablando propiamente el domingo del festejo del Día del Padre. ¿Ya pensó que le va a regalar? Y si no lo ha pensado, pues empiécele a pensar, ¿no? Entonces lo dejo con esta pregunta: ¿cuál de las dos personas respondería más fácil la ecuación? ¿El que se acuerda de las fórmulas o el que la empieza a resolver desde que llega? No se vaya, vamos a un corte musical muy breve. Enseguida regresamos. Yo soy Juan Valdés, usted está escuchando La Línea de la Fe por la mejor estación de radio Voz de la Iglesia. No se vaya, enseguida regresamos. No te vayas, regresamos en unos momentos. Estás escuchando En la Línea de la Fe. Quédate con nosotros, ya regresamos. Cerca de mí, que hasta le puedo tocar. Jesús está aquí, míralo a tu lado por la calle, caminando entre la multitud. Muchos ciegos van sin quererlo ver, llenos de ceguera espiritual. Tan cerca de mí, tan cerca de mí, que hasta le puedo tocar. Jesús está aquí, le hablaré muy quedo al oído, le contaré las cosas que hay en mí y que solo a Él le interesarán. Él es un amigo para mí. Cerca de mí, que hasta le puedo tocar. Jesús está aquí, no busques a Cristo en lo alto, ni lo busques en la oscuridad. Dentro de ti, en tu corazón, puedes adorar a mi Señor. Tan cerca de mí, tan cerca de mí, que hasta le puedo tocar. Jesús está aquí. Nos da mucho gusto que sigas con nosotros. Continuamos en tu programa favorito, En la Línea de la Fe. Muchas gracias, Dameti Caballero, por continuar con nosotros en este su programa En la Línea de la Fe. Estamos ya a la mitad de esta emisión correspondiente al miércoles 12 de junio del año del Señor del 2024. Yo lo agradezco de verdad la oportunidad que nos da de llegar hasta su espacio y sobre todo por el tiempo que nos brinda para poder escuchar esta información que para nosotros y a nuestra perspectiva pues es bastante interesante. Le agradezco mucho que nos ayude a compartir este link con sus familiares y amigos para poder hacer una comunidad más pensante, una comunidad que pueda debatir, que pueda ser crítica, que pueda tener un buen criterio, un criterio amplio,
que pueda llevar sin duda todas esas decisiones, sus decisiones, que pueda llevar sus decisiones a un buen estado y que pueda saber tomarlas en el momento que se requieren. De verdad yo le agradezco mucho que nos ayude a hacer esta comunidad más grande. También le reitero, si usted quiere escuchar otros programas de radio, recuerde que la diócesis de Tlalnepantla tiene todo un sistema de radio que puede ayudarle, que puede brindarle cierto entretenimiento, darle cierta información. Para esto solamente tiene que ingresar al portal tierradelmedio.org, ahí es la página de la diócesis, donde puede visitar el apartado que tenemos ahí en la línea de la fe, y puede usted escuchar otros programas como el programa de Somos Catequistas con Luis Ortega, Cántale a la Vida con el Padre Emilio, Clic con Jesús, con la hermana Lucero, Hagamos Lío de la Pastoral Juvenil, Un Corazón en el Desierto y por supuesto Cristo Siempre Contigo. Cada vez que usted escuche estos programas, yo le aseguro que va a encontrar algo diferente, porque siempre necesitamos un rewind, un feedback de todo lo que estamos escuchando. Le agradezco también sus comentarios que nos puede dejar en la línea de lafe@gmail.com, ese es nuestro correo institucional, o en las cajitas por donde estamos transmitiendo, en Facebook o YouTube. Recuerde que estamos transmitiendo vía podcast. Entonces, junto con esto, pues nuevamente le agradezco sus comentarios y le quiero comentar, valga la redundancia, que para la próxima semana, el día 19, vamos a tener un programa, no especial. Vamos a continuar con nuestra formación, es el concepto de la comunicación. La semana del día 26, el trabajo de ser profeta. Vamos a estar hablando después de la fiesta de San Juan Bautista. Vamos a hablar también el día 3 de julio, ya en el mes de julio, de la gestión del cambio en la persona. Y vamos a estar hablando el día 10 del concepto de salud y de bienestar. Le comentaba yo en el primer segmento de este programa que tenemos planificado para el 17, que es el miércoles siguiente, y el 24 continuar con un tema acerca de cuando nosotros nos decimos que estamos haciendo las cosas correctas o que tenemos las cosas que creemos que estamos haciendo las cosas en nombre de Dios o cumpliendo la voluntad de Dios, cuando es completamente diferente. Va a ser un especial, pero el especial va a ser propiamente hasta el día 24 de julio. Entonces el 17 vamos a iniciar, porque vamos a hablar también un poquito acerca de la aparición mariana del Carmen, y después de ahí nos seguimos con este tópico que le comento. Si usted nos acaba de sintonizar, estimado amigo, estimada amiga, pues le comento que estamos en nuestro programa En la Línea de la Fe. Estamos hablando acerca del autogobernarse, un tema más, una arista más acerca de este punto, y es bien importante empezar a entender cuáles son las partes que vamos a gobernar. Y en este segmento propiamente, estimado amigo, estimada amiga, quiero platicarle cuál es una de las cosas más importantes que yo veo que se tiene que considerar al momento de empezar ese descubrimiento para poder regularnos, para poder gobernarnos. Uno de ellos es, la resistencia. Esto es la resistencia que va a poner nuestro propio ser para poder gobernarnos. Y antes de pasar a esa parte, pues como ya es costumbre también, en esta sección vamos a explorar los santos del día que el portal Santopea nos pone a consideración. Uno de ellos es San Onofre de Egipto, y dice que en Egipto San Onofre Anacoreta, que en el amplio desierto llevó vida religiosa por espacio de 60 años. San Onofre de Egipto, aunque usted no lo crea, en Egipto, aparte de las pirámides y de los faraones, también hubo santos. Entonces, junto con ello, el portal Santopedia nos pone a diferentes santos para que nosotros los veneremos en este día. Uno de ellos es Santa Leyois Virgen, San Anfión de Nicomedia, San Basílides Mártir, San Esquilo, San Gaspar Bertoni, San Juan de Sahagún, San León III, que fue papa, San Odulfo de Utrecht, San Olimpio de Tracia, San Plácido de Ocra, al beato Antonio Bajewski, al beato Casimiro Grelewski, a la beata Florida Ceboli, al beato Stanislao Kubista, al beato Stanislao Kubski, al beato Esteban Grelewski, al beato Guido de Cortona, al beato Gregorio Frakowiak, al beato Inocencio Gus, al beato José Sempiel, al beato José Pavlovsky, al beato Luis Liguda, al beato Luis Misk, algo así, al beato Martín Oprazdek y al beato Miguel Bosniak. Pues apellidos bastante noreuropeos, bien por ellos, que tienen a sus santos y a sus beatos de aquel lado. Recuerde que cuando hablamos de venerar a los santos, una connotación inherente es el hecho de tratar de estudiar su vida.
Cuando nos metamos a la red, a internet, busquemos un poquito, por ejemplo, en este caso del santo que nos propone Santopedia para verificar, que es San Onofre de Egipto, para ver cuál fue su vida y obras, porque al final les recuerdo que esas personas, pues fueron humanos como usted, como yo, que orientaron su vida y sus obras al seguir a Cristo, y bueno, con seguir a Cristo pues se ganaron el lugar en los altares. Vamos a revisar un poquito la invitación cada 8 días, estimado amigo, estimada amiga, es a revisar la vida de los santos, para poder nosotros quizá tener un poquito de lo que ellos pusieron en ella, para poder aspirar también un poquito más cerca de las puertas del cielo, ¿le parece? Bueno, pues el día de hoy, o mejor dicho, en este segmento, le digo yo que hay algo muy interesante en esta parte del gobernarse, ¿no? Cuando nosotros empezamos a hacer este ejercicio, nos vamos a topar con mucha resistencia. Y es bien interesante ver que la resistencia proviene, mire usted, algunos estudiosos le dicen que es la resistencia del mal cuando queremos acercarnos a la iglesia, pero la verdad es que sí se complica si no tenemos buenos hábitos. Y cuando no tenemos buenos hábitos es cuando nosotros no podemos empezar a aplicarlos a nuestra vida y empezar a cambiarla. Decíamos en el segmento anterior que una de las cosas que tenemos que hacer al momento de empezar a autogobernarnos es educarnos. La parte de la educación, insisto, viene desde pequeños, viene desde el seno familiar. Solamente ahí podemos nosotros empezar a adquirir esos conocimientos para poder hacer frente a lo que viene. ¿Y cuál es ese frente? Pues le decía yo, la resistencia. Cuando nosotros, o cuando nuestro cuerpo, nuestro ser opone resistencia al cambio, al no querer gobernarse, a las reglas que se le están imponiendo, por ejemplo en la alimentación, ¿no? Hablábamos en algún momento el hecho de que las personas que tienen alguna enfermedad de corte, no sé, quizá, bueno, cuando las enfermedades que te ponen en alguna dieta, casi siempre las personas nos rebelamos contra esa dieta porque queremos seguir comiendo lo que nosotros queremos. Es difícil hacer o acostumbrar a nuestro estómago, nuestro ser y a nuestra percepción. Es difícil el hecho de decirle, ya no vas a comer azúcar, ya no vas a comer grasa, ya no te vas a comer tus bolsas de esas de chicharrones repletas de chile, ¿no? Pero, ¿por qué es difícil? Esa es la pregunta. ¿Por qué existe la resistencia? Porque esa resistencia, después de que se dan los primeros enfrentamientos entre la parte de gobernarse y la parte de la resistencia, viene la parte de la guerra sucia, le digo yo, ¿no? Porque al final el mismo cuerpo empieza a poner ciertas tentaciones, que después vamos a hablar concretamente de ese tema, para que nosotros podamos volver a caer en esa ingobernabilidad. Después viene la parte de la resistencia, la vamos a notar cuando la resistencia es el uso del motivo, ¿no? Por ejemplo, una persona que no tiene le decía yo, que no tiene un buen concepto, un buen motivo para hacer las cosas, generalmente le va a costar mucho trabajo empezar el plan. Cuando el motivo no alcanza, no va a haber voluntad en el mundo que nos haga cumplir con ese dicho. Por eso le decía yo que al final, por ejemplo, las dietas de Año Nuevo que todos nos ponemos, o que la mayoría se ponen, que dicen que hoy sí lo vamos a cumplir, en este año sí lo vamos a cumplir. La realidad es que es un sueño infantil, porque no vamos a lograr hacer algo que no queremos. Esa es la palabra. No queremos hacerlo. Y en el querer está el poder, dice el dicho. Pero ¿por qué no queremos hacerlo? Le platicaba yo a un amigo que es médico en algún momento, que le decía que yo tengo ciertas dificultades para controlar, no sé, la parte de la ingesta en los alimentos, ¿no? Y él me decía, es que no quieres. ¿Por qué no quieres? Pues porque no le ves sentido. Y cuando no le damos sentido a las cosas es cuando no podemos hacerla. Entonces imagínese usted que viene la parte de entender que le tenemos que dar un sentido a las cosas para que nazca el deseo de cambiarlas y para que podamos fortalecer ese motivo. ¿Qué significa darle sentido a las cosas? Pues yo creo que nos tendremos que aventar otra charla muy parecida a esta para poder entender el meaning, el sentido de cada cosa. Pero lo que yo le puedo comentar ahorita, estimado amigo, estimada amiga, en el sentido de que no encontramos motivo y de que es parte de la resistencia que se va a poner cuando empecemos a autogobernarnos, es el hecho de entender que no vamos a ver beneficios. Una persona que le ve beneficios a las cosas que está haciendo
es una persona que se va a ir automotivando. Pero vuelvo a lo mismo, cuando nosotros nos ponemos una meta ingente, cuando nosotros queremos adelgazar o bajar de peso 50 kilos en un mes, sabemos que no lo vamos a lograr. El punto es que también el carácter que tenemos no nos va a ayudar a entender que poco a poco se van a ir perdiendo gramos, y la suma de esos gramos perdidos va a dar como resultado en 3-6 meses la pérdida de 15 kilos, pero te asegura que esos 15 kilos, esos 10 kilos, esos 5 kilos que bajaste, no los vas a volver a subir en el rebote. Sin embargo, no tenemos nosotros esa educación, esa disciplina para entender ese tipo de cosas. Entonces nos regresamos más atrás y empezamos a revisar cuál es el verdadero problema de las cosas. Nosotros decimos, bueno, es que yo quiero hacer, volvemos a lo mismo que son los casos más clásicos, decía yo, pero vamos a poner un ejemplo muy diferente, ¿no? Una de las cosas en la que tenemos que gobernarnos, decía yo, la lengua, el estómago y el sexo, ¿no? En la parte de la lengua, ¿qué tengo que gobernar? Tengo que aprender a decir las cosas. ¿Y cómo voy a aprender a decir las cosas? En todos los sentidos, ¿eh? Tengo que saber en qué momento, a qué persona, qué es lo que le voy a contar. Decíamos cuando hablábamos acerca de compartir. Cuando ya estamos haciendo eso es porque ya estamos gobernando esa parte. Cuando empezamos a analizar en nuestra persona los problemas que tenemos para poder entender a otra persona, que la mayoría de veces no las dejamos hablar, no sé si se ha dado cuenta. Cuando nosotros empezamos a darnos cuenta de eso, nosotros empezamos a cambiar y empezamos a gobernarnos. Y pasa lo mismo cuando empezamos a ver que ese tipo de cosas, que ese tipo de acciones nos están trayendo ciertos beneficios. ¿Cuál cree usted, estimado amigo, estimada amiga, cuál cree usted que sería uno de los beneficios que nos dejaría el hecho de aprender a controlar nuestra lengua? Cuando hablo de lengua, hablo de no andar de chismosos, no andar de calumniadores, no andar de metiche. ¿Cuál beneficio cree usted que nos dejaría? Yo creo que uno de los primeros beneficios, salvo su opinión que es la que cuenta, nos daría mucha tranquilidad. Nos daría mucha paz. Y nos daría la oportunidad de callar ese ruido y empezar a escuchar el que llevamos dentro. Pero tenemos que gobernarla. Y cuando digo gobernarla, pues es morder la lengua si es necesario cuando vamos a decir algo que no tiene sentido. Cuando vamos a decir algo que va a lastimar a alguien. Cuando vamos a decir algo que sabemos que puede ser mucho más conflictivo que si nos quedamos callados. No estamos hablando de la verdad, es otro boleto. Estamos hablando de aquellas personas que tienen la mala costumbre, y digo que tienen con todo el orgullo, pues de alguna manera de tener su vida inmersa en la vida de otras personas. En pocas palabras, las personas chismosas, ¿no? Que no tienen nada que hacer y que se la pasan espiando a la gente por la ventana. Si les suena esto familiar, acuérdense que no se tiene que colgar el milagrito de nada, ¿eh? No lo tome personal. Entonces, una de las partes para gobernar es esa. Pero ¿cómo vamos a contrarrestar esa parte? Mire usted, aquí viene el hecho de poder entender que hay ciertas cosas que necesitan ser sustituidas por otras. Y esto estamos hablando, por ejemplo, de la orientación de las cosas. Más al ratito vamos a hablar acerca de la parte de la desmotivación y esa parte de la trampa que es muy fuerte. Vamos a hablar acerca de por qué tiene que sustituir una cosa con otra. Mire usted, si usted elimina de su vida, por ejemplo, el hecho de comer, de tener 6 comidas diarias, y usted quiere cambiar eso y decide eliminar 3 comidas así de la nada, pum, y quedarse nada más con 3, usted tiene que pensar en sustituir esa actividad que está dejando de hacer por una actividad. ¿Por qué? Porque por el momento la energía destinada a esa actividad sigue presente, es decir, esa actividad está presupuestada. Entonces se tiene que hacer otra actividad que queme la misma cantidad de energía, pero que vaya disminuyendo y que nos deje muchos más beneficios que lo que nos estaba dejando la primera. En el caso de los jóvenes, por ejemplo, los jóvenes dicen, ¿sabes qué? Yo quiero, si lo desean hacer, vamos a decirlo así, yo quiero, por ejemplo, tener más amigos. Para tener más amigos necesito empezar a hablar más. Para poder hablar más necesito hablar mejor. Y para poder hablar mejor necesito temas de conversación. Y para tener temas de conversación necesito leer.
Y después de eso entra la otra parte, ¿no? Es que me da mucho nervio platicar, por ejemplo, con personas del mismo sexo o con personas de mi sexo opuesto. Entonces es cuando el joven tiene que empezar a ver y tiene que empezar a decir, lo que voy a hacer es que voy a sustituir los videojuegos, donde me la paso encerrado todo el día, el teléfono donde me la paso encerrado todo el día, y lo voy a dedicar a la lectura. Cuando hace ese cambio, cuando hace ese switch de actividades, donde viene también la resistencia. Entonces es donde entra el motivo. Si nosotros tenemos un motivo suficientemente fuerte, el cambio, el switch, va a ser bastante natural. Pero si no lo tenemos, va a ser muy violento y va a ser muy sufrido. Entonces, como usted puede ya imaginar, pues todo esto que le estoy comentando radica en algo bien simple que se llama educación. Si nosotros no nos empezamos a educar desde el principio, y me estoy refiriendo a los años, no sé, quizá desde los 6 en adelante, no vamos a poder entender qué es todo esto que le estoy comentando. Igual para los adultos, digo, finalmente nos conocemos más, sabemos de qué pie cojeamos, sabemos cuáles son nuestros dolores, y ahí nada más lo único que tenemos que poner es voluntad. Ya el motivo pues es diferente, pero sí la voluntad tiene que ser constante. Y me refiero no a voluntades forzadas, como le mencionaba yo en los segmentos anteriores, en el hecho de tener que alimentar una familia, y por tener que alimentar a una familia, pues eso es lo que me va a motivar para levantarme e irme al trabajo. A mí se me haría, no sé, todo un calvario, ¿no? Al final tenemos que encontrar la razón correcta. Finalmente, estimado amigo, estimada amiga, permítame comentarle que la resistencia al cambio, la resistencia a la parte de la gobernabilidad de nosotros mismos, trae consigo algo serio, algo muy muy serio. En este caso es la desmotivación, en este caso es la depresión. Cuando nosotros encontramos ese tipo de enfermedades, o cuando tenemos ese tipo de padecimientos, es necesario el acompañamiento de la familia, es necesario el acompañamiento de un profesional en la salud mental, y es muy necesario, más necesario todavía, acercarnos a Cristo. Yo le decía en algún momento que Él es el único que nos conoce porque estuvo en el momento de nuestra creación. Él sabe quiénes somos, Él sabe de qué pie cogemos, Él sabe cuáles son nuestros dolores, insisto. Él sabe todo acerca de nosotros. Y para lograr entender esta parte, para lograr entender esa desmotivación, esa depresión, esas ansiedades que tenemos, es necesario ir al fondo de nosotros mismos. Ir al fondo y revisarnos. Ir al fondo y ver qué es lo que nos está sucediendo. Yo siempre le he comentado a través de este medio que tenemos que hacer esa introspección, pero la tenemos que hacer con Él. No la podemos hacer solos. Si nosotros nos vamos solos al interior de nuestro cuerpo, nos vamos a mentir. Si nosotros nos vamos solos al interior de nuestra mente, nos vamos a perder. No tenemos que ir solos, tenemos que ir acompañados, tenemos que pedirle a Él en cada introspección, en cada oración que nos acompañe. Y también déjeme decirle que esto es bien interesante. No necesitamos tener horas y horas de meditación, O sea, con el simple hecho de levantarnos todos los días, persignarnos, de ofrecerle el día y nuestras actividades y decirle, jefe, ahí te encargo lo que te platicaba de ayer, porque necesitamos resolverlo. Lo dejamos en un proceso de fondo, como decimos los informáticos, y al final todo se va a ir resolviendo. Eso sí se lo puedo firmar. Sin embargo, insisto, es muy peligroso cuando ya estamos entrando en esta parte, y también lo menciona Enrique Rojas en el hecho de decir que hay tipos de tristeza. Yo aquí le comento nada más, la desmotivación lleva a la depresión, y la depresión lleva a hacer muchas cosas que no vale la pena. Tenemos que ver y darle el sentido al mundo en base a lo que nosotros somos, no en lo que el mundo quiere que nosotros seamos. Eso es bien diferente. Yo sé que ha sido mucha información, pero ¿qué le parece si lo vamos tratando, lo vamos masticando un poquito? Y mientras tanto, acompáñenme por favor a hacer un corte musical muy muy breve y enseguida regresamos. Yo soy Juan Valdés, usted está escuchando en la línea de la fe. Ahí va otra vez, ahora sí me sale bien. Yo soy Juan Valdés y usted está escuchando en la línea de la fe. No se vaya porque enseguida regresamos. Agradecemos tus comentarios y opiniones en nuestras redes sociales. Facebook, Arquidiócesis de Tlalnepantla. Twitter, diócesis-tlane. Instagram, Arquidiócesis de Tlalnepantla. O visita nuestra página www.tierradelmedio.org.mx. Estás escuchando la mejor estación de radio, Voz de la Iglesia, y tu programa favorito, En la Línea de la Fe. Vamos a una breve pausa musical y regresamos con tu amigo y anfitrión Juan Valdés. Ya volvemos.
Espíritu de Dios fluye en mí. Espíritu de Dios fluye en mí. Espíritu de Dios fluye en mí. Espíritu de Dios, haz tu obra en mi vida. Haz tu obra. Espíritu de Dios, haz tu obra en mi vida. Haz tu obra. Espíritu de Dios fluye en mí. 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 Espíritu de Dios, haz tu obra en mi vida. Haz tu obra. Espíritu de Dios, haz tu obra en mi vida. Haz tu obra. Espíritu de Dios, haz tu obra en mi vida. Haz tu obra. Espíritu de Dios, haz tu obra en mi vida. Haz tu obra. Espíritu de Dios. Nos da mucho gusto que sigas con nosotros. Continuamos en tu programa En la Línea de la Fe. Muchas gracias, Damita y Caballero, por continuar con nosotros en este su programa En la Línea de la Fe. Estamos llegando ya a la recta final de la emisión correspondiente a este 12 de junio del año del Señor del 2024. Este miércoles, le decía yo, con un poquito de calor en la mañana, bueno, de hecho con mucho calor en la mañana, y ya tenemos lluvia en la tarde, entonces cuídese, abríguese mucho porque esos cambios de temperatura también pueden desatar enfermedades de la garganta o enfermedades respiratorias. Cuídese mucho, sabemos que así va a ser por lo menos todo lo que queda del mes, y ya estaremos hablando de la temporada de lluvias próximamente en el mes de julio. Bueno, si usted nos acaba de sintonizar, pues qué mala onda, digo, ya casi vamos a terminar, pero bueno, no es cierto. Estamos hablando acerca del poder de autogobernarse, y decíamos que en algún momento pues este poder es un poder, porque al final es aquella gente, o lo ejerce aquella gente que está bien disciplinada, que está bien motivada, que tiene cierta educación y que tiene un objetivo bien claro a donde quiere llegar. Entonces vamos a continuar con esto, vamos a ir cerrando ya algunos temas. También Enrique Rojas nos da algunas opciones que tenemos que ver, que tenemos que verificar y aplicar en nuestra vida para poder empezar a tener este tipo, sobre todo este tipo de gobernabilidad. Pero antes de eso, pues yo quiero agradecerle nuevamente el hecho de que nos escriba a nuestro correo institucional en la línea de la fe@gmail.com, que nos escriba a través de las cajitas de comentarios que las redes sociales tienen para ello, como YouTube y Facebook. Y si usted tiene suscripción a Spotify, pues también ahí nos puede escuchar, también ahí hay para comentarios. Le reitero que puede ingresar a la página de la diócesis, www.tierradelmedio.org, donde puede visitar el apartado que tenemos de este programa y puede escuchar otros programas, como el de Somos Catequistas con Liz Ortega, Cántale a la Vida con el Padre Emilio, Clic con Jesús con la hermana Lucero, Hagamos Lío de la Pastoral Juvenil, Un Corazón en el Desierto y por supuesto, Cristo Siempre Contigo. Cada vez que escuchamos estos programas, estimado amigo, estimada amiga, generalmente nos quedamos con algo diferente. Entonces yo lo invito a que continúe entrando a este espacio. Recuerde que la diócesis tiene un espacio de radio específico para poder publicar todos esos programas.
Y bueno, en este día especialmente quiero hacerle un par de comentarios porque se me hizo bastante interesante las efemérides que se celebran o las fiestas que se celebran en este día. Y uno de ellos, mire usted, es que hoy precisamente se celebra el Día Mundial contra el Trabajo Infantil. Es decir, hoy, el 12 de junio, se celebra el Día Mundial contra el Trabajo Infantil y se celebra desde el 2002. Este día se celebra o se instaura con el objetivo de denunciar la explotación infantil que se lleva a cabo en muchos países del mundo, donde se obliga a los niños a trabajar, negándoles todo derecho a la educación, la salud y una vida plena que les permite su desarrollo o les permita su desarrollo y bienestar integral. Esto, le insisto, se empieza a celebrar desde el 2002 y bueno, se imparte y los dirigentes mundiales adoptaron los objetivos de desarrollo sostenible a partir de este tratado. La meta 8.7, así lo mencionan, hace un llamamiento a la comunidad internacional para adoptar medidas inmediatas y eficaces para erradicar el trabajo forzoso, poner fin a las formas contemporáneas de esclavitud y la trata de seres humanos y asegurar la prohibición y eliminación de las peores formas de trabajo infantil, incluidos el reclutamiento y la utilización de niños soldados. Y para el siguiente año, para el 2025, tienen la meta de poner fin al trabajo infantil en todas sus formas. Ahora, ¿cuáles son estas formas o las peores formas de trabajo infantil? Bueno, pues viene la esclavitud, aunque no lo crea, hay todavía esclavitud. La trata de personas, indudablemente, la servidumbre por deudas y otras formas de trabajo forzoso, reclutamiento de niños para utilizarlos en conflictos armados, prostitución, pornografía y otras actividades ilícitas. Esta parte de la reclutación de los niños estaba muy sonado en los años 70 y 80 allá en el continente africano, en los países que estaban en guerra, en revolución, porque necesitaban hombres que lucharan. Entonces, imagínese usted que la infantería, pues le hacía honor a su nombre, reclutaban específicamente infantes, niños mayores de 8 años que ya pudieran cargar el fusil para poder enviarlos a la batalla. Ahora, dentro de esto, hace poquito se estrenó una película que se llama Sonidos de Libertad. Esta película fue muy sonada porque hubo muchas personas dentro del ámbito católico y religioso que estaban a favor y otras que estaban en contra. La verdad es que es una película que habla de una realidad que a lo mejor pues nosotros no vemos, que a lo mejor nosotros no alcanzamos a distinguir siquiera, pero que existe, y que existe de tal forma que para muchas de esas personas que hicieron esta película, pues les resultó de una manera, como siempre, aquellas personas que dicen la verdad incómoda, siempre terminan con malas cosas, ¿no? Pero al final es una película que vale la pena ver, se la reitero, se llama Sonidos de Libertad. Me parece que hace un año, no recuerdo si hace un año o 2 años, esta película estuvo en boga, entonces hay que echarle un ojo. Y el otro asunto que le quiero comentar, que también se celebra, pero de hecho esta es la semana completa del 10 al 16 de junio, se proclama, la Men's Health Network proclama una Semana Internacional de la Salud Masculina. Le comentaba yo al principio de este programa que es importante que nosotros los varones sobre todo vayamos viendo también que nuestro cuerpo pues necesita atención, y cuando necesita atención tenemos que conocer a los especialistas que nos pueden ayudar en eso. Entonces el apunte menciona esto: anualmente se celebra en el mes de junio la Semana Internacional de la Salud Masculina, también denominada Semana Internacional de la Salud del Varón, con el objeto de generar conciencia acerca de los problemas de salud prevenibles que afectan a niños y varones, así como las alternativas que permiten la oportuna asistencia a la población masculina. Esta semana tuvo su origen a raíz del reconocimiento oficial por parte del Congreso de los Estados Unidos en 1994 como Semana Nacional allá del vecino país del norte. Posteriormente, durante el segundo Congreso Mundial sobre Salud Masculina celebrado en Viena, en Austria, en el año 2002, la organización Men's Health Network debatió la posibilidad de organizar anualmente estos eventos con alcance internacional, con la participación de organizaciones de salud masculina a nivel mundial. Y ya después del 2017 comenzó a festejarse este día como Lunes Azul, propuesta por la Fundación Men's Health como parte de la celebración de la Semana Internacional de la Salud del Varón. Con este evento se pretende promover la práctica de la actividad física, así como recaudar fondos para investigaciones relacionadas con las enfermedades alusivas a la salud masculina. ¿Cuáles son las enfermedades que atañen al hombre? Cáncer de próstata, cáncer de testículo, cáncer de colon, enfermedades cardíacas, enfermedades de la próstata, disfunción eréctil e infertilidad.
¿Cuáles son las recomendaciones? Pues dormir entre 7 y 8 horas, limitar el consumo de alcohol, tabaco y el uso de sustancias estupefacientes, asistir a evaluaciones y chequeos médicos anuales, esto que nunca hacemos, practicar algún deporte o actividad física, alimentarse balanceadamente, eso tampoco lo hacemos, y disfrutar de actividades recreativas, relajarse y descansar. ¿Difícil? Sí. ¿Imposible? No. Esta semana, del 10 al 16 de junio, comienza la Semana Internacional de la Salud Masculina. Les recomiendo, joven amigo, principalmente a los amigos, que si tienen oportunidad y ya son mayores de 40, pues empiecen con esta parte porque no hay nada mejor que la prevención. Entonces, si tenemos nosotros formas de prevenir las cosas, hay que empezar a realizarlas. ¿Le parece? Perfecto. Bueno, pues vamos a seguir entonces con nuestro tema del día de hoy. Un tema bastante interesante, bastante problemático, diría yo. Pero fíjese usted que dentro de esto le comentaba yo que al final, cuando empezamos nosotros a gobernarnos, tenemos que ser capaces de empezar a sustituir una cosa con la otra. Eso se llama reorientación. Cuando nosotros empezamos a reorientar nuestras energías y las dirigimos hacia un lado, hacia una actividad que nos deje beneficios, tanto físicos como mentales, como espirituales, etcétera, etcétera, vamos a ser muy capaces de imponer esa gobernabilidad en nuestra persona. Pero aún así, Enrique Rojas nos da la pauta por donde debemos de empezar. Y le hablaba yo también en un principio acerca del orden. ¿Qué significa el orden? Mire usted, la mayoría de personas cuando nos hablan acerca del orden, casi siempre el primer pensamiento que tenemos es la cuadratura, ¿no? Es la parte dogmática, donde no se puede perder nada. Y no se refiere propiamente a eso. Se refiere, el orden que menciona Rojas en su obra, se refiere propiamente a la parte de entender qué va primero. A la parte de entender la jerarquía o las jerarquías intangibles y físicas que rigen nuestro mundo. Esto de la parte de la jerarquía se debe de entender, porque decíamos nosotros en algún momento cuando estábamos hablando también de esto en otro apartado, le recuerdo, no recuerdo si fue en la temporada 1 o en la revista impresa, donde estábamos diciendo que uno de los órdenes, por ejemplo el orden en la cabeza, estriba en tener los pensamientos adecuados a la edad. Imagínese usted que un joven, insisto, porque esto también va para los jóvenes, que un joven a los 15 años, en lo primero que piense y tenga como prioridad es tener una moto. Para usted a sus 40, 45, 35, ¿es algo lógico? Yo sé que me va a responder que sí, porque a lo mejor usted desea tener esa moto. Desde mi perspectiva, no. ¿Cuál sería el tipo de pensamiento que se debería de tener a los 15 años? Ya eso se va a basar, insistimos, o lo hemos revisado en la parte de la educación que se trae desde casa. Después habla acerca del orden de tipo de vida. Igual, es la jerarquía. ¿Qué va primero y qué va después? Cuando nosotros empezamos a entender qué va primero en la vida, si lo primero en la vida es el matrimonio y después la carrera, o si primero es la carrera y después el matrimonio, o si primero son los hijos y después el trabajo, es cuando debemos de empezar a cuestionarnos cómo tenemos ese orden en nuestra cabeza. ¿Qué es lo que nosotros pensamos en relación a eso? Después viene la parte de los objetivos, le decía yo. Finalmente la parte de los objetivos es cuando nosotros empezamos a revisar qué es lo que queremos primero. Y créame cuando le digo que esa parte es bastante compleja, porque nosotros no alcanzamos a entenderlo, no alcanzamos a vislumbrarlo. ¿Qué objetivo sería primero para una persona que tiene 18 años? Terminar la escuela, trabajar, conseguirse un carro, tener un buen trabajo. ¿Cuál sería el orden que nosotros le debemos de dar al objetivo? Si nosotros tenemos capacidad para entender que la parte de alguna manera, de tener el orden en los objetivos que nosotros queremos, es cuando nosotros vamos a entender que lo que estamos haciendo está bien y que nos va a dar mucho resultado. Si nosotros no alcanzamos a entender esa parte, va a ser muy complejo que lleguemos a ese punto. Ahora, ¿qué significa todo esto de empezar a meter orden? Insisto, para que nosotros sepamos que lo que estamos pensando es un desorden o que no tiene alguna configuración. Le acabo de dar un zap al micrófono, usted disculpe. Tenemos que entender y tenemos que ver qué tipo de ciclón, qué tipo de desastre, de desorden traemos en la cabeza, ¿no? Y para poder lograr entender eso, pues hay que pensar, hay que discernir. Entonces, al final, yo creo que
el punto estriba radicalmente en entender cuáles son esos órdenes. Y mire usted, ahora sí me voy a permitir leer un poquito la información que nos da Enrique Rojas en relación a cada una de estos tipos de orden. Me faltó el de la forma, pero ahorita lo vamos a ver. Él dice: orden en la cabeza quiere decir saber a qué atenerse, tener unos criterios coherentes y operar siguiéndolos de cerca. Hoy vivimos en una época confusa y el ritmo trepidante de la vida nos deja poco tiempo para pensar en calma. El hombre moderno está sometido a una actividad excesiva y al mismo tiempo la televisión y los medios de comunicación social le bombardean con permanentes informaciones que ayudan muy poco a su mejora personal y desarrollo interior. Una cosa es estar informado, saber lo que pasa, y otra distinta, tener información. Esta es más definitiva y se produce tras esfuerzos personales concretos por saber responder a las claves de la vida. Después, él habla acerca del orden que tenemos que tener en el proyecto de vida. Y este proyecto de vida habla acerca de la jerarquía de valores. Tenemos un escalafón de principios que nos sirve como patrón de referencia, y esto en cuanto a la vida personal, que va desde la afectividad a lo profesional, pasando por lo intelectual, la familia y los amigos. La clásica rivalidad nuera-suegra, por ejemplo, no es otra cosa que una falta de orden jerárquico en los sentimientos. Por ahí muchas personas sufren lo indecible, pero si pusieran orden en ese terreno, se ahorrarían muchos sinsabores. Ahora, cualquier orden que se precie surge de una estructura mental bien sistematizada. Tener orden por dentro no es cualquier cosa, es más, desde que empieza uno a saber qué hacer ante ese sinfín de vaivenes y altibajos de la vida humana, sería una pretensión inútil querer tener estructurados todos los aspectos de la existencia. El orden establece unos mínimos para desenvolvernos bien, para perseguir nuestros propósitos a pesar de las ineludibles desviaciones que nos pueden evitarse. Imagínese usted nada más que cuando estamos hablando acerca de esto, las relaciones que nosotros tenemos y los conceptos que tenemos acerca de cada cosa nos van impidiendo implementar ese orden. Y cuando nos impiden esa parte es cuando entramos en problemas. Ahora permítame darle la definición del orden de la forma. Hay que insistir en el orden exterior. Este está íntimamente conectado con los anteriores, pero con rasgos propios y distintivos de los demás. Hace referencia a la ropa, los libros, las cosas personales que uno utiliza diariamente. Es un aprendizaje que se debe de ir adquiriendo desde pequeño con la ayuda de los padres y que más tarde uno se encarga de cuidar. Ahora bien, quiero hacer una llamada de atención. El orden de la forma es siempre un medio, nunca un fin. Es decir, debe de estar gobernado por la prudencia. Los psiquiatras sabemos que existen enfermedades producidas por un afán desmesurado por el orden, cuyas consecuencias son negativas tanto para la persona que lo sufre como para los que conviven con ella. Su despliegue debe de dejar un margen a la espontaneidad, ya que si no es así puede convertirse en algo enfermizo, neurótico, que enturbia la convivencia. ¿Qué es el orden de la forma? El modo en que nosotros nos desenvolvemos en nuestras actividades diarias y cotidianas en relación a los demás. Un pleito casado con los jóvenes y adolescentes es la forma en que visten. Y bueno, desgraciadamente también ya con los adultos. Pero al final es algo que tenemos que aprender a hacer nosotros. Es algo que tenemos que entender. Andar siempre boleados, andar siempre bañados, andar siempre pulcros. Es algo que tenemos que aplicar a nuestra vida. ¿Por qué? Porque al final esa parte es la que ven los demás y esa parte es la que nosotros le damos un sentido inherente. Dígame usted si no es cierto que aquellas personas que, o bueno, digo todos nos bañamos, pero no todos nos bañamos a la misma hora. No hay nada como iniciar el día con un baño. El baño nos hace sentir seguros porque ya no olemos feo. Si nos perfumamos, si nos vestimos de forma cómoda, de acuerdo a nuestras posibilidades, pues nos vamos a sentir bien y nos vamos a sentir seguros. Rojas acaba de hacer también un comentario acerca de eso. Es un medio para estar bien con los demás, no es un fin. Aquellas personas que se pasan horas y horas viéndose al espejo buscando qué ponerse, es decir, que orientan toda su energía
hacia el hecho de vestirse bien, de verse bien, son personas que ya tienen problemas. Entonces, ese orden empieza por retirar esa parte y, como dice él, dar un margen de ser espontáneos, dar un margen para que salga lo que somos nosotros realmente. Pero eso no quiere decir andar mugrosos, eso no quiere decir vestirnos como nos plazca cuando sabemos que la reunión a la que vamos a asistir con papá o con mamá es una reunión formal. Hay muchas personas que ven la parte de la vestimenta como un bien agradable a los ojos de los otros, y nosotros tenemos la encomienda de alguna manera de hacer sentir bien a los otros. No me refiero como una necesidad o obligación, sino que ellos puedan sentirse cómodos en nuestra presencia. Entonces, el orden en la cabeza, el orden en el tipo de vida, el orden en la forma, el orden en los objetivos, siempre nos va a dar la pauta para seguir adelante. Y esto que les estoy comentando es la parte de autogobernarse. Cuando nosotros empezamos a implementar esta parte de nuestra vida y empezamos a hacerla realidad, nos estamos gobernando. Sé que es muy difícil, sé que es muy complejo, pero al final todos, desde los más chicos hasta los más grandes, de los jóvenes a los viejos, tenemos que continuar, porque esa gobernabilidad tiene que tener cierto empuje todos los días, tiene que ser constante para que no se vuelva algo, y también tiene que haber cambios en nuestra vida de acuerdo a nuestra edad, para que no se vuelva algo dictatorial. Entonces, ¿qué le parece, estimado amigo, estimada amiga, si en este momento hacemos un review de todo lo que ya hemos visto y nos quedamos con esta parte, ¿no? Tenemos que empezar a gobernarnos, y la forma de gobernarnos siempre va a ser educándonos y siempre va a ser teniendo objetivos. Cuando nosotros estemos conscientes, estamos viendo que estamos teniendo sesgos depresivos, sesgos que nos estén desmotivando, es necesario anclarnos a las personas que están con nosotros, pedirle ayuda a las personas que están con nosotros para poder continuar. Yo sé que es mucha información, pero le pido que la vaya analizando, que la vaya checando, y si tiene algún comentario, pues le pido que nos haga también, que nos haga llegar ese comentario a través de nuestros medios, como nuestro correo en la línea de la fe, @gmail.com. Y bueno, pues mire, el tiempo se nos ha terminado. Yo quiero nada más desearle un buen día, una tarde tranquila, y le agradezco nuevamente, de verdad, muchas gracias por su tiempo y por su espacio. Y como en cada emisión, pues le agradezco al equipo de comunicaciones de la diócesis que hacen posible que este programa esté al aire, a Jessica y a Oscar en diseño, a César en sistemas, le voy en administración, a Raúl y a Eduardo en los medios, al padre José Luis encargado de esta tripulación. De verdad, muchas gracias por su apoyo. Junto con ello, nuestros voces en off, Gustavo Pérez, Lupita Martínez, Sara Camacho, a nuestro equipo editorial, al Ministerio de Música de la Zona por la contribución musical, y a todas las personas que hacen posible que este programa esté al aire. De verdad, muchas gracias. Yo soy Juan Valdés y le agradezco el deleite de su compañía. Muchas gracias por todo y que tenga usted un excelente, pero de verdad, una semana y una tarde muy tranquilas. Nos escuchamos el próximo miércoles. No se olvide, el próximo miércoles vamos a estar hablando acerca de algo bastante interesante, que es el concepto de la comunicación. Para la siguiente semana, el trabajo de ser profeta. Para la siguiente semana, la gestión del cambio. Y después estaremos terminando con el concepto de la salud y el bienestar. Yo soy Juan Valdés, servidor y amigo. Ustedes están escuchando La Línea de la Fe. Nos vemos el próximo miércoles. Nos escuchamos el próximo miércoles. Cuídense mucho, protéjase mucho, que Dios los siga bendiciendo. Hasta entonces. Gracias por habernos acompañado. No te pierdas la siguiente emisión de nuestro programa En la Línea de la Fe, el próximo miércoles a las 5 de la tarde por nuestras redes sociales, Facebook y YouTube. Gracias por tu preferencia, que su voz resuene hasta el último rincón de la tierra. Agradecemos tus comentarios y opiniones en nuestras redes sociales. Facebook, Arquidiócesis de Tlalnepantla. Twitter, diócesis-tlane. Instagram, Arquidiócesis de Tlalnepantla. O visita nuestra página www.tierradelmedio.org.mx. Mirarte a los ojos.
Estás escuchando la mejor estación de radio, Voz de la Iglesia, transmitiendo vía podcast desde la Arquidiócesis de Tlalnepantla en el Estado de México. Un esfuerzo más de la Comisión Provincial de Pastoral de la Comunicación Social para toda la provincia eclesiástica de Tlalnepantla. Que su voz resuene hasta el último rincón de la tierra. Voz de la Iglesia.